Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase del curso. Gracias por su asistencia. Tenemos ya una buena cantidad de estudiantes unidos a la clase. Espero que se pueda unir el resto en los siguientes minutos. Según el cronograma, vamos a cubrir en la clase de hoy las sesiones 3A y 3B. Estas se refieren al BIM en el ciclo de vida de los proyectos y luego uso de modelos, que es la sesión 3B. Entonces, eso vamos a ver en la clase de hoy. Antes de iniciar la clase 3A, quería avisarles que seguramente han recibido una notificación por email donde se anuncia que se ha subido los grupos para este semestre del horario. Estos grupos se han formado de manera aleatoria y deberían representar los grupos de trabajo para todo el semestre. Ustedes tienen de manera principal una tarea académica. La tarea académica se desarrollará en grupos de 5. Tenemos 35 estudiantes matriculados, entonces eso nos da aproximadamente 7 grupos. Y además, 1 o 2 laboratorios son grupales por la naturaleza colaborativa. Asimismo, más adelante en el curso tendremos algunas actividades grupales e inclusive talleres. Entonces, estos grupos de trabajo se van a mantener por todo el semestre, así que vayan ubicando sus nombres. Están ordenados por grupo en la parte derecha y en la parte izquierda están ordenados por código. Entonces aquí están la lista de los 7 grupos. Ustedes deberían ser capaces de descargar este archivo desde Paideia también y ubicar su grupo. Hoy vamos a tener la primera actividad grupal. Perdón, vamos a hacer un taller, como siempre tenemos en esta clase, al final haciendo una discusión del tema. Y por primera vez ustedes van a unirse con los compañeros del grupo que les corresponde. Entonces ahí se van a poder presentar o conocer si es que no se conocen ya de antemano. Y de aquí en adelante van a trabajar juntos en todas las actividades. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar la presentación 3A, que es BIM en el ciclo de vida de los proyectos. Los objetivos de esta primera sesión 3A es comprender los beneficios de BIM desde las etapas tempranas, luego describir los beneficios de BIM en el ciclo de vida de los proyectos y finalmente presentar ejemplos de usos de BIM, particularmente en el diseño de la construcción, que son las etapas donde probablemente tengamos más interés de énfasis en este curso. Recordemos que, como mencionamos en la primera y segunda clase, BIM es puede definirse como un conjunto de tecnologías, procesos y políticas que se insertan en los procesos de trabajo de nuestros proyectos de construcción, de edificaciones y de infraestructura, y transforma la introducción de la tecnología, de nueva tecnología, transforma la manera como los procesos se realizan en los proyectos de construcción, en lo que se llama la construcción tradicional. Y aparecen usos de modelos, y ese es el enfoque de la sección 3B, que se van implementando en las etapas de prediseño o la etapa de planificación o preinversión, como se llama en el sector público, y se mueve a la etapa de diseño, construcción y finalmente operación. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan primero recordar el ciclo de vida de un proyecto y luego ver cómo BIM se va insertando. Ustedes seguramente han visto muchos ciclos de vida del proyecto en diferentes cursos relacionados al área de construcción.
o en gerencia de proyectos, si han tenido oportunidad de llevar un curso como de esa naturaleza. El ciclo de vida de un activo em, tiene varias etapas. Normalmente, en nuestra formación como profesionales en ingeniería civil, normalmente la educación podría estar por estas etapas, ¿no? El desarrollo de la ingeniería, de pronto la ingeniería de detalle y la construcción. Modelos de ciclos de vida del proyecto hay abundantes. En el sector público peruano, por ejemplo, hay 4 solamente, no hay 6 como en esta imagen. Pero aquí esta me parece interesante porque cubre algunos hitos importantes, como por ejemplo la definición del proyecto, que en edificaciones podría llamarse el anteproyecto o los estudios de preinversión. Una vez que está definido el proyecto, se realiza el desarrollo del diseño, todas las ingenierías empiezan a desarrollar sus componentes, ¿no? Las estructuras van desarrollando sus componentes estructurales y los de instalaciones mecánicas, aire acondicionado, servicios generales, etcétera. Van desarrollando el diseño de los proyectos. Para luego pasar a la ingeniería de detalle, que tiene que ver, está muy ligado a la especificación para fabricación. Cuando se tiene que realizar, por ejemplo, módulos prefabricados o acero de refuerzo, que es muy común ya hoy en la industria peruana, de que el acero de refuerzo ya venga listo, prearmado y que vaya a la obra, eso requiere ingeniería de detalle, ¿no? En el diseño hay una buena intención, la información es suficiente para poder verificar la calidad del diseño estructural o eléctrico sanitario para la aprobación municipal, pero de ahí a que esa información esté lista para la obra, hay muchos pasos todavía. Entonces la ingeniería de detalles se puede especificar como una etapa también, y seguramente BIM tendrá cierto dominio en esa área también. Luego, conocida la etapa de construcción, la ejecución física de las obras. Luego la etapa de comisionamiento o, o entrega, ¿no? Es una etapa del proyecto, probablemente corta, en que la construcción es entregada al cliente y se hacen los respectivos controles de calidad, revisión de las especificaciones, recapitulación de todos los manuales y la entrega a Facility Management. En algunos proyectos muy grandes puede tomar mucho tiempo. En megaproyectos puede tomar hasta años inclusive. Y finalmente la operación. La operación de mantenimiento, que es la etapa más larga, que no le hace justicia al tamaño de las cajas que están aquí presentadas, pero ciertamente la operación y mantenimiento es una etapa muy larga, en principio 50 años, pero en la práctica pues es hasta que dure el proyecto, ¿no? Hasta que siga en pie. O hasta que se quiera realizar una ampliación o un mejoramiento de las instalaciones. Entonces, este ciclo de vida lineal, pueden haber algunos traslapes ciertamente, y nos interesa en el enfoque BIM es que lo que transcurre a través del ciclo de vida es información. Hay un flujo constante de información en lo que nosotros llamamos en las cadenas de suministro. Hay información que viene del prediseño, que pasa al diseño y luego a la ingeniería de detalle y así sucesivamente. Entonces, es ahí la oportunidad de incorporar a BIM, porque BIM le hemos definido, entre otras cosas, ya hemos hablado de muchas definiciones en la clase anterior, es como en la primera mitad de este curso hemos definido a BIM como una metodología para la gestión de la información. Eh, eh, por lo tanto, perdón, me disculpa un segundo, he tenido un pequeño problema. Regreso en 15 segundos.
Bien, disculpen por esa interrupción. Estábamos hablando de que habíamos dicho, entre otras definiciones, que BIM es una metodología para la gestión de esta información a lo largo del ciclo de vida y que nos va a permitir tomar mejores decisiones en puntos de control específicos. Entonces, es ahí donde vamos a ver cómo vamos a encontrar las potencialidades de BIM para nuestros proyectos. Vamos a ir a la siguiente. Las presentes son imágenes que son algunos diagramas que son presentados de manera frecuente en algunas conferencias o eventos. Hoy ya digamos que ya está un poco pasado de moda porque ya es algo que hemos visto mucho, pero tiene bastante información interesante que puede abrirnos los ojos en cuanto al uso de tecnologías de información o el uso de BIM. Esta es una gráfica que se llama el diagrama de McLeamy, ¿no? Que fue desarrollado por Patrick McLeamy, que fue el CEO de Building Smart. Esta gráfica es tiempo en el eje horizontal, o sea, tiempo del ciclo de vida, que estamos hablando hace un momento, y en la vertical es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que se tiene en el ciclo de vida. Entonces, en el diagrama que se ha mostrado en color rojo, se muestra el esfuerzo en el diseño tradicional. En etapa de diseño esquemático, ¿no? Las etapas iniciales del proyecto, sigue avanzando hacia el diseño, el desarrollo del diseño, luego la documentación o la ingeniería de detalle, ¿no? Y luego va bajando en el tiempo hacia la construcción, ¿no? Es la creación de información en esta primera imagen. Sin embargo, ¿no? En la vida real, en la obra seguimos pidiendo RFIs, seguimos pidiendo información de detalle de nuestros proyectos, seguimos pidiendo una gran cantidad de información porque hay errores. Entonces, la curva realmente, la que debería ser, pues debería ser un poco más extendida, ¿no? Porque en la obra seguimos haciendo un esfuerzo importante en lo que se refiere a la información. Y es aquí donde vemos esta primera curva que viene en bajada, ¿no? Es la habilidad para controlar los costos. A más temprano tomemos mejores decisiones, vamos a poder tener un mayor impacto en la mejora de los costos. Es decir, a más temprano tomamos decisiones, tendremos mayores ahorros en el tiempo. Por el contrario, esta es la curva del costo de los cambios en el diseño. Si quiero hacer un cambio en el diseño esquemático, el cliente dice, no, ya no quiero esto, quiero cambiarlo. Bueno, se hace un nuevo modelo, se crean nuevos planos. A medida que se va avanzando, empieza a ser un poco más caro porque ya he avanzado bastante en el proceso de diseño. Pero los que han estado en obra, seguramente más de uno de ustedes, no me va a permitir mentir, que en obra también suceden cambios. Y estos cambios de último minuto son muy costosos porque implican cambios logísticos, retrabajos, demoliciones, etc. Y hacer cambios en el diseño ya son muy tarde. ¿Y qué significa eso realmente? Y en alguna experiencia previa, el cliente va a la obra y dice, no, ¿saben qué? No me gusta esto, no pensaba que iba a quedar así, es muy bajo, es muy alto, muy chico, muy grande, etc. El cliente no entiende en planos realmente la información y puede realizar modificaciones sustanciales que pueden impactar completamente el proyecto. Entonces es mejor realizar más simulaciones, mejor visualización, utilizar la mejor tecnología, modelos virtuales, de pronto el uso, ¿no? de equipos de realidad virtual, ¿no? con estos lentes de realidad virtual para poder hacer recorridos. Ustedes en los laboratorios van a utilizar Navisworks para realizar recorridos.
esa es una buena herramienta también. Se pueden utilizar varias herramientas que hoy están disponibles para poder realizar mejores simulaciones en las etapas más tempranas del proyecto y así tomar mejores decisiones. Si yo estoy haciendo un proyecto de carreteras y de pronto en la obra decido cambiar el pavimento flexible por un pavimento rígido, si hago ese cambio pues en la obra, pues los costos de esos cambios van a ser muy grandes, ¿no? Por el contrario, si yo hago las simulaciones respectivas al inicio del proyecto, voy a tener una mejor habilidad de controlar o impactar menos en los costos. Entonces hay un punto, ¿no? Tenemos que buscar esa intersección de cómo tenemos real control sobre la mejora de los costos y evitar cambios en los diseños. El problema es de que a pesar de que hagamos el mejor esfuerzo, siempre existe el riesgo y el potencial de que hayan controversias al final de las obras. Esto es muy común en el sector público, adicionales, adendas, que terminan acabando con el prestigio de proyectos importantes, colegios, hospitales, carreteras, que son muy necesarios para la sociedad. Uno de los grandes problemas, y está claramente dicho por las mismas entidades públicas y reconocido por el MEF en los planes que han realizado, llamados el Plan BIM, es que hay un gran problema de la calidad de los expedientes técnicos, que es esto precisamente. La calidad de la ingeniería, por decirlo en otras palabras, tiene muchos errores por falta de compatibilización. Los proyectos podrán ser muy buenos, probablemente en contenido de ingeniería, cumplen las normas nacionales, el Reglamento Nacional de Edificaciones, cumplen algunas normas internacionales de pronto, el reglamento eléctrico, etcétera, pero fallan en la coordinación de estas especialidades y en la calidad del alcance, ¿no? Pueden haber omisiones importantes que luego generen sobrecostos más adelante y que terminen luego en litigación. Entonces, por eso es estratégico en el siglo XXI y en estos tiempos de un movimiento muy importante BIM en el mundo, es estratégico traer BIM al sector público para que la experiencia que ya viene del sector privado, que ya tiene unos 10 años aproximadamente, venga al sector público para realizar mejores proyectos que potencialmente, bien gestionados, puedan reducir problemas en el futuro. BIM por sí solo no va a resolver los problemas, se requiere una buena gerencia de proyectos, se requiere colocar buenos procedimientos de gestión y control, y de eso vamos a hablar en el curso en las siguientes sesiones. Y con más detalle cuando estemos hablando de DDC o diseño y construcción virtual. Por tanto, una propuesta es adelantar la curva del esfuerzo para poder tener mejor control en la habilidad de los costos y reducir los costos de los cambios en el diseño. Entonces, si yo retrocedo, hago esfuerzos al inicio, puedo hacer varias opciones de la arquitectura, de un proyecto, de un colegio, de un hospital o de una carretera, ¿no? Varios trazos, varios tipos de tipologías de puentes, ¿no? Es algo que se realiza, ¿no? en proyectos reales de, por ejemplo, Provías, ¿no? Que es la entidad pública que se encarga de la gestión, ¿no? de la gestión de la ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial del país, ¿no? Puentes y carreteras nacionales. Entonces, ellos realizan opciones de diseño de puentes para ver cuál es el mejor que se acomoda para la necesidad o la realidad de ese sector. ¿Cuánto más se potenciaría si se utilizaran modelos virtuales en esas etapas tempranas para poder hacer una mejor predicción de costos y de performance y desempeño en el proyecto antes de que estos
pasen a la construcción. Entonces la propuesta es retroceder, ¿no?, este esfuerzo, ¿no?, a una etapa más temprana, hacer mejores interacciones, de tal manera que podamos tener mayor confianza, menores riesgos de que las cosas vayan mal. Uy, ¿qué pasó? Bueno, y con esto eventualmente, ¿no?, podemos eliminar las controversias, ¿no? Pero esto, como les he dicho, no solamente es un tema de BIM, es un tema de gestión de proyectos. Tenemos que hacer mejores proyectos con las mejores herramientas y con los mejores procesos, ¿no? La tecnología BIM no va a venir a resolver nada por sí solo. Son las personas que diseñan, que gestionan, que construyen, ¿no?, que planifican, los que se potencian, ¿no?, con el uso de las mejores tecnologías disponibles, con el mejor proceso. Ustedes que van a ser pronto profesionales en ingeniería civil, trabajarán, se dedicarán a alguna rama de la ingeniería, algunos se dedicarán al diseño, otros se dedicarán a la construcción o gestión de proyectos. Los que están cerca de esas áreas pueden tener la oportunidad de hacer un trabajo ya de acorde a lo que existe hoy en el mercado. Ahora vamos a hablar de los costos relativos en los proyectos, para ver dónde está la plata. Realmente esto depende del contexto, pero de manera general para nuestra industria esos números podrían funcionar, ¿no? Los costos de diseño y construcción normalmente representan el 15% de un proyecto, mientras que los costos de operación y mantenimiento representan el 85% para un cliente, visto desde el punto de vista del cliente que desembolsa. A veces nosotros vemos solamente el diseño y construcción como un total, como si eso fuera el 100%, pero realmente es solamente el 15%, ¿no? Hay costos que vienen mucho más adelante que debemos enfrentar. Por tanto, además, en lo que representa la ruptura, ¿no?, entre diseño y construcción, diseño, ¿no?, es solamente 1% de ese 15%, y la construcción es el 14%. Entonces, ese podría ser una representación bastante buena de lo que pasa en un proyecto real desde el punto de vista del cliente, ¿cierto? El cliente desembolsa primero 1% para el diseño, luego el 14% para la construcción, probablemente en poco tiempo, en 2 o 3 años, y luego la operación y mantenimiento pues, es algo que dura mucho tiempo, ¿no? 50 años al menos. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que además el diseño se rompe entre la arquitectura y la ingeniería, los ingenieros consultores de todas las especialidades. En edificaciones son la arquitectura, perdón, la ingeniería eléctrica, sanitaria, mecánica y la estructural. La arquitectura se lleva el 50% de ese 1% y las otras ingenierías se llevan el 50%. Y esto, aunque, sí, pues así es verdad, así sucede. En el mejor de los casos es 40-60. El costo de un diseño de arquitectura está $5 el metro cuadrado, más o menos, quizás 6. El de estructuras está la mitad de eso, $3 por metro cuadrado de un edificio, y la ingeniería eléctrica, sanitaria y mecánica es 1% cada uno. Entonces, ¿dónde están los ahorros realmente, ¿no? Normalmente los clientes, ¿no?, piden descuentos al arquitecto, al ingeniero estructural, ¿no? Descuénteme, ¿no? Muy caro, dice. Y es un tema del valor, ¿no? El valor que se tiene en la ingeniería. Un ingeniero muy importante me dijo una vez que la ingeniería no es muy valorada en el país, en el sentido de los costos, ¿no?, comparados con ratios internacionales.
¿no? Me dijo, por ejemplo, este ingeniero eléctrico era, electromecánico, ¿no? Estaba participando por un proyecto hotelero de un hotel, de una firma internacional. Y en este proyecto existe ingenieros, diseñadores del extranjero, ¿no? Que hacen sus diseños en el extranjero, pero luego tienen que venir, esos diseños vienen a Perú y tienen que nacionalizarse de alguna manera en términos de nomenclatura, de dibujo de planos, de lenguaje que se utiliza acá. Entonces necesitaban un ingeniero peruano para que haga esa adaptación, ¿no? Esa validación de los cálculos, ¿no? De los calibres y de todo lo que se usa acá en el Perú. Y me contó, yo normalmente por un proyecto hotelero cobro $2 por metro cuadrado. Y se enteró de que los extranjeros cobraban hasta 5 veces eso, ¿no? Hasta $10 por metro cuadrado. Entonces, el valor de la ingeniería podría verse muy bajo desde el punto de vista, ¿no? Y dijimos hace un rato, ¿no? A más temprano hagamos más esfuerzo, y el esfuerzo significa costo también, es más horas hombre de trabajo, de simulación, de entrenamiento, más horas hombre de revisión, de colaboración. Con las tasas actuales, probablemente eso no sea un incentivo. Por eso tenemos que pensar bien dónde ponemos la inversión. Un cliente innovador, que piense en el futuro, trae esa inversión a la etapa inicial. Inclusive, muchos clientes tienen fondos para el riesgo de los proyectos, ¿no? O sea, todos sabemos que la obra va a terminar con 3 meses más de obra y con 5% adicionales. Todos lo sabemos y todos guardan una bolsita de ese dinero para el flujo de caja del proyecto. Entonces, ¿por qué no traemos ese dinero? Porque no lo invertimos en etapa de diseño para poder hacer más simulaciones, para poder implementar BIM, para poder implementar las mejores prácticas digitales y de gestión de la información, de tal manera que podamos reducir esos sobrecostos, ¿no? Entonces, parece que las respuestas están ahí, pero la industria todavía no está preparada para implementarlas. Building Smart también con Patrick McLeamy, ¿no? Creó estos nombres que solamente son nombres para poder diferenciar el uso de BIM en el ciclo de vida, ¿no? Lo llamó BIM para la información del diseño, ¿no? BAM lo llamó para el modelo del ensamblaje en obra, del assembly, y el BOOM, ¿no? Que es el modelo de operación. Son nombres nada más que se inventan para poder hacer presentaciones un poco amenas, ¿no? Lo importante es de que otra vez entre el concepto, ¿no? El uso de BIM puede realizarse en el ciclo de vida a lo largo del proyecto con probablemente ciertas matices. En el diseño me interesará hacer la colaboración, la detección de incompatibilidades, las simulaciones, el diseño de varias alternativas, mientras que en la construcción me interesará más el proceso de ensamblaje, de modelos de planificación, ¿cierto? Y en la operación, tener toda la información necesaria para la gestión de activos, que es lo que vamos a ver en un rato en la clase de uso de modelos. Y también colocaban precio, ¿no? A cada uno de estos, ¿no? El modelo de diseño, o sea, por cada $1 invertido en el diseño, se invierten $20 en la construcción y $60 en la operación. Entonces, estos costos relativos tienen cierta, desde el punto de vista del cliente, pues debemos decir, oye, ¿qué tal si invertimos en diseño 1.5 en vez de 1? De tal manera que el 20 se mantiene en 20 y no termina siendo 25, ¿no? Entonces, saber dónde ponemos el dinero. Otro estudio, este es un poco más antiguo, que tiene que ver con hospitales del NHS en el Reino Unido. Y también muestran, ¿no? Por cada por cada libra de construcción, se gasta la 10ª parte en el diseño, 0.1, 4.3 en operación y mantenimiento, pero hay 42 en costos operacionales, ¿no? Que tiene que ver con
el servicio y el funcionamiento de los hospitales. Por tanto, que es el presupuesto nacional. Entonces, queremos ser un mejor hospital que ayude al flujo de personas, de pacientes, que incremente la productividad del staff y que brinde servicios de calidad a la ciudadanía. Quizás podemos mover un poco la aguja al inicio para que los ahorros se sientan más adelante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de BIM, todavía sin colocarle nombre, uso de modelos, durante el diseño de la construcción, ¿no? Este es un ejemplo de un edificio que construimos hace algunos años ya en el malecón, en la bajada Armendáriz, en Miraflores y Barranco. Es un edificio de 3 sótanos y medio y luego tenía una torre escalonada de 12, 13 y 14 pisos, ¿no? Que está ahorita frente a la UTEC, ¿no? Ahí está justo al frente, en el otro lado del malecón. Entonces, entre las aplicaciones de BIM en ese proyecto fueron el uso de extraer planos, ¿no? Desde los modelos se pueden extraer planos, que esa es una de las ventajas de utilizar los modelos virtuales. Típico, extraer metrados, ¿no? Sacar cantidades de elementos que están modelados, como pueden ser la volumetría del concreto o la tabiquería, puertas y ventanas, y todos aquellos elementos que realmente en las obras se metran muchas veces, ¿no? Hay un metrado para el presupuesto, y luego hay un metrado para la programación, y luego hay un metrado para la compra, y luego hay un metrado para la programación. Entonces, todos esos tiempos son de ingenieros, de profesionales que están en obra, que están metrando, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras horas de trabajo deberían ser mejor invertidas en gestión. Lo que nos falta en el país es gestores que hagan mejores proyectos. No queremos gestores, no queremos profesionales que hagan metrados, ¿cierto? Pero uno va a la obra y encuentra una realidad. Ves a un profesional que tiene ya una experiencia intermedia, 3, 4 años, metrando, ¿no? Entonces podría estar haciendo cosas mejores para mejorar la calidad, la seguridad, el costo. En el acero de refuerzo es un claro ejemplo, ¿no? Hay un metrado, como dije, ¿no? Metrado para el presupuesto, para la licitación. Luego hay que volver a metrar para la compra de los materiales. Y luego hay que volver a metrar para la valorización de los subcontratistas, en el avance. Y todo está en el modelo. A cada elemento se le asigna un tiempo, se le asigna estados de ejecutado, no ejecutado. Se puede sacar información de manera más automatizada. Detección de interferencias también, que es uno de los usos más típicos. Modelar los sistemas complejos de tal manera que podamos visualizar mejor. Visualización, ¿no? con capataces, ¿no? En la obra para poder realizar la planificación colaborativa, ¿no? Entonces hay unas imágenes ahí de los ingenieros de obra, ¿no? Haciendo la planificación. Acá un poco más de lo mismo, ¿no? La planificación con los modelos, ¿no? En la obra. Pueden ver inclusive que es como una sala de reuniones de obra. La sectorización, ¿no? Entonces esto genera más transparencia en información, se crean sectores de trabajo que luego es compartido con los capataces de las cuadrillas para poder implementar mejor en lo que se llama el As Planner System, ¿no? Entonces acá hay una imagen. Y están los análisis de constructabilidad y sostenibilidad, ¿no? En lo que se refiere a sostenibilidad, para realizar un estudio de asoleamiento, ¿no? Se coloca esto en un software adecuado y se puede ver el tema de asoleamiento de algunas fachadas, ¿no? La fachada norte, la fachada sur, etc. Y el análisis de constructabilidad, que está muy relacionado a todo lo anterior, ¿no? Que está relacionado a la planificación, a la detección de interferencias, porque queremos
reducir, ¿no? O ver oportunidades de mejora de costos, ¿no? La constructabilidad es incorporar en la etapa temprana de diseño, incorporar el mejor conocimiento de construcción para poder mejorar plazos y costos, ¿no? Entonces, si el constructor está temprano en el diseño, puede dar inputs a los diseñadores para que los diseños sean construibles, ¿no? Por eso está el término de constructabilidad, que el proyecto sea construible, que sea fácil de construir. Y hay ejemplos variados, ¿no? En general, en la construcción de sótanos, la ubicación de la cisterna, el tamaño de las zapatas, el tipo de el ancho de los paneles, ¿no? De las columnas, etcétera. Entonces, todo eso puede entregarse temprano en el diseño para evitar para mejorar la especificación del proyecto. Acá hay más detalle, creo que es lo mismo. Vamos a pasar esto rápido, ¿no? La creación de planos. En algún momento yo le pregunté alguna vez a algunos arquitectos que hacían planos en AutoCAD, ¿no? Ustedes seguramente han visto estos planos, ¿no? Los cortes y las elevaciones en AutoCAD, ¿no? Yo les preguntaba, ¿no? A un dibujante, no sé por qué, pero en arquitectura no hay dibujantes realmente. Los mismos arquitectos juniors son los que hacen los planos. A diferencia de la ingeniería estructural, donde sí hay dibujantes cadistas, ¿no? Inclusive, a menos no sé si ustedes tienen experiencia diferente, pero en mi experiencia, inclusive los ingenieros estructurales junior diseñan, no dibujan. Entonces es un tema más cultural, ¿no? Porque me parece que los arquitectos tienen más posesión sobre la calidad gráfica de los planos. En cualquier caso, les pregunté cuánto se demoran en hacer los cortes y elevaciones de un proyecto, ¿no? Y me dijo, bueno, yo me demoro para hacer para todo un proyecto una semana. Una semana para hacer todas estas líneas. Ustedes, yo no sé si en algún momento habrán dibujado algunas de estas en AutoCAD o a mano. Yo recuerdo haberlo hecho a mano en algún momento cuando estaba en la universidad. Es una de las cosas más tediosas del mundo, ¿no? Y que para mí, en mi opinión, ya en el siglo XXI ya no es aceptable. Esto tienes el modelo, ¿no? Y salen los planos directamente, ¿no? Y te demoras un rato en configurar las vistas, pero no te demoras una semana entera dibujando planos de cortes y elevaciones, ¿no? Y lo peor de todo es que esos planos ya no se mueven, ya. El proyecto tiene cambios, y a esto ya nadie lo mueve, ya nadie regresa, en CAD me refiero, ¿no? Si hay un cambio importante en el diseño, estos planos que ya eran de la versión anterior se mantienen, se cambian algunas cosas de repente que son muy, muy obvias, pero en compatibilidades entre planta y corte, pues, es de las cosas más comunes en un proyecto que utiliza CAD. Por eso tenemos que utilizar hoy las mejores tecnologías, ¿no? No deberíamos quedarnos atrás. La extracción de metrados, ¿no? Nos permite, acá pueden ver la lista de partidas o elementos de las que se han extraído los metrados, ¿no? Esto es la interfaz de Revit. Y acá pueden ver metrados acá dice vigas estructurales, aparece ya el concreto, el encofrado, directamente, y acá están de las columnas, y acá están las puertas, ¿no? Yo recuerdo, pues, cuando trabajé por primera vez en mi vida, ya por el año 2003 o algo por ahí. Bueno, como a todos ustedes seguramente, ¿no? Mi primer trabajo fue metrar. Y recuerdo haber metrado proyectos para licitaciones, ¿no? Y era una de las cosas probablemente interesantes porque a medida que metraba aprendí a leer planos. Creo que ese es un buen aprendizaje y es una habilidad que todos debemos dominar. Sin embargo, pues uno se pregunta, ¿esta es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? En ese momento, me acuerdo que lo hice en Excel y con calculadora también en algunos casos. Muy bien, ¿qué más hay? Recorridos virtuales, ¿cierto? Uno tiene la oportunidad. Esta es una interfaz de Navisworks que ustedes van a utilizar más adelante. Pueden tener el efecto de recorrido, ¿no?
en primera persona, y uno puede caminar por el proyecto, ¿no? Y a medida que camina va encontrando cosas que no están muy bien, ¿no? Podrán estar libre de incompatibilidades, pero uno ya caminando por el proyecto dice, oye, ¿sabes? ¿Y esto por qué está así? ¿Y esto por qué está de la otra manera? Y encuentra potenciales errores que pueden ser resueltos temprano. Sobre todo con los sistemas eléctricos y mecánicos, ¿no? Que esos son un gran dolor de cabeza. El, la estructura y la arquitectura de alguna manera conversan, hay arquitecturas complejas ciertamente que están resolviendo problemas, pero lo más importante son todas estas instalaciones que están colgadas en los edificios, en centros comerciales, en hoteles, en hospitales. Hay mucha información, y si no tenemos un buen proceso de compatibilización y de revisión, vamos a tener serios problemas en la construcción. La planificación colaborativa, acá más fotos un poco de las que había mostrado anteriormente, ¿no? En obra, con los ingenieros de producción, mostrando los modelos virtuales a los capataces, subcontratistas, que tienen una actividad en el periodo de construcción, ¿no? Participan con los ingenieros en este proceso colaborativo de planificación. Y acá está la constructabilidad, una imagen prestada realmente de Fisher, donde involucras, ¿no? el conocimiento del subcontratista, del contratista, en este caso, aquí están los diseñadores, ¿no? Por ejemplo, está el ingeniero mecánico, y por acá está el ingeniero residente, y acá está el subcontratista de HVAC, que es lo que viene a ser ventilación y aire acondicionado, y por acá está el subcontratista de drywall. Entonces, si el conocimiento de estas personas, que son los que finalmente instalan, ¿no? El ingeniero mecánico sabe su tema, sabe diseñar, sabe cumplir normas, estándares, pero los que saben construir son ellos. Entonces, tenemos que involucrar a estas personas que puedan incorporar el conocimiento, ¿no? Para poder buscar eficiencias en el tamaño de ductos, en la altura, en la instalación, etcétera, ¿no? Y que eso esté representado en los planos, porque el plano finalmente es el medio de comunicación hacia el campo, ¿no? El que esté instalando necesita un plano. En proyectos más avanzados es un modelo virtual, pero lo importante es que ese plano sea construible, que el modelo sea construible, de que realmente el que esté instalando no tenga problemas de instalación o de ensamblaje, porque hay una mala especificación. Entonces ese es un tema que se tiene que promover en nuestros proyectos. Luego tenemos la planificación maestra, con el uso de modelos también. En edificios, he escuchado más de un ingeniero decir, oye, ¿para qué necesito un modelo de cómo se hace el edificio? Eso lo tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces, probablemente es una afirmación que tiene bastante verdad, pero no hace justicia a las complejidades que existen en los proyectos realmente. Creo que el reto más importante es poder comunicar la planificación a todos los involucrados. Yo podré, como ingeniero muy experimentado, tener la planificación acá, ¿no? Y aparte la lógica me dice, primero hago el piso 1, y luego el piso 2, y luego el piso 3. Pero luego, ¿cómo hago la planificación al detalle? ¿Cómo lo comunico a los stakeholders? ¿Cómo lo comunico a los subcontratistas, al cliente y a otros involucrados? Si quiero comunicarlo, necesito herramientas visuales. Entonces, en la planificación, utilizando modelos, nos permite poder evaluar alternativas, como las que están en la derecha, ¿no? Hay varias alternativas de cómo lo que se llama atacar la obra, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, que estaba en Arequipa, tenía varias torres de muchas alturas, entonces era una arquitectura compleja y se tenía que planificar realmente cómo se iba a construir. Entonces ese tipo de elementos nos puede servir. Y podemos utilizar los modelos 4D para poder implementar el Last Planner System, ¿no? Ustedes seguramente conocen
la sectorización de obras, que es una práctica común, que hoy ya es tradicional realmente en el país, en los proyectos de edificaciones, ¿no? Es común hacer esta zonificación de los techos en sectores más manejables para poder mejorar el flujo de construcción, el avance de cuadrillas entre un sector y otro, y la logística, y en porciones más manejables. Entonces, eso es típico en las obras y tiene la premisa es que agrega valor poder realizar estos modelos con el equipo de obra, de tal manera que estos modelos puedan ser presentados en las reuniones colaborativas de obra y se pueda integrar esa información y tener retroalimentación, comunicar mejor los planes y medir el avance, ¿no? Porque uno puede tener la capacidad de decir, ok, hemos avanzado del sector 1, el día siguiente sector 2, y eso puede ayudar en el proceso de pagos, ¿no? En lo que se llama valorizaciones. Esta es una tesis que hizo un alumno, exalumno mío, ya ha pasado el tiempo, qué rápido. Realizó un modelo de alto detalle, de alta información, pero todavía con bajo contenido gráfico. Por ejemplo, se representó de manera visual solamente el acero, no es que sea el acero real del techo, pero se representó una malla, ¿no? Que visualmente representaba el acero. Lo mismo con las instalaciones que van empotradas en los muros. No eran las reales, pero era como un arquetipo que ayudaba a ver la simulación, ¿no? De poder decir a las cuadrillas, mira, esta es una obra de 3 sectores solamente, un proyecto más pequeño, un sector 1 acá en amarillo, sector 2 en rojo y sector 3 en verde. Acá estamos encofrando, ¿no? Modelo de encofrado, modelo de las escaleras para subir y bajar, etcétera, ¿no? Andamios, acá pueden ver la instalación de andamios para el acero. Entonces, le otorgó un nivel de detalle con modelos que permitieron la visualización y una mejor colaboración entre los constructores. Entonces, esto es el tipo de modelos que nos pueden ayudar. Y eso nos permite controlar el avance de obra, como dije, para poder hacer las valorizaciones, ¿no? Hoy es común que las obras tengan una cámara, entonces uno puede asignar, ¿no? De manera remota el avance en los modelos para luego hacer las valorizaciones y finalmente los pagos. Y bueno, y antes que eso, ¿no? Comprobar que lo que planificamos se está cumpliendo. ¿Y cuáles son los potenciales beneficios? Y estos son potenciales porque realmente para poder lograr estos beneficios necesitamos primero iniciar la implementación y mejorar nuestra madurez en la implementación. Si ustedes recuerdan la clase pasada, tenemos que movernos de la capacidad de modelado a la capacidad de colaboración y luego la de integración, pero eso está muy lejos. Aunque sea primero, movámonos en los dos primeros, en la de modelado y la de colaboración. Y tenemos que mejorar la madurez de cada uno de ellos en el tiempo. Entonces, mi primer modelo va a ser sencillo, no tiene mucho detalle, no tengo un flujo correcto, pero poco a poco voy madurando. Y lo mismo pasa en la colaboración. Lo ideal es colaborar con los diseñadores, pero también a un contratista le interesará colaborar, como mostré hace un rato, con los subcontratistas. Por tanto, tenemos que ser conscientes que estos beneficios esperados pues, no van a llegar en el primer proyecto, ¿no? Habrá beneficios que se sientan. Para poder lograr los beneficios tenemos que lograr buenos niveles de madurez y colaboración con otros stakeholders, ¿no? Para poder sentir esos beneficios a nivel de proyecto. En el diseño esquemático o en el prediseño, como lo había mencionado hace un rato, se puede utilizar los modelos y bases de datos de costos para determinar con mayor certeza el costo del proyecto. Esto es un tema que tiene que ver con el planeamiento de costos en etapas tempranas. Necesitamos bases de datos, benchmarks, con los cuales podamos definir el costo más probable de un proyecto, pero tener un modelo nos ayuda a tener cosas iniciales como áreas, volumetrías,
Entonces, si junto esa información, probablemente tenga mejores benchmarks. Los modelos esquemáticos pueden ayudarnos a resolver alternativas y poder, utilizando la simulación, podemos tener la mejor configuración arquitectónica para el tema de reducción de consumo energético. Entonces, tengo una alumna que está terminando una tesis, ¿no? Que ha realizado 3 diseños de un edificio de oficinas y los ha comparado, ¿no? En respecto a su consumo energético, ¿no? Utilizando software BIM. Entonces, si esto se hace desde etapas tempranas y resuelve un problema tan importante como es el consumo energético, lo va a reducir en el ciclo en operación y mantenimiento. Creo que la inversión que se haga inicialmente va a cobrar frutos en el futuro. Y mejora la colaboración si utilizamos modelos BIM, si se utiliza IPD, que es este contrato colaborativo que hablamos en la clase número 1, un contrato donde el cliente toma un contrato colaborativo desde el inicio, trae al contratista, a los diseñadores y a los subcontratistas clave. Si se trabaja con ellos de manera temprana con modelos BIM, pues van a haber mejores resultados. Como dije hace un rato, más esfuerzo inicial podría eventualmente tener mejores resultados. En el diseño creo que son cosas más cercanas a lo que hemos estado hablando, es la visualización, reducir errores de coordinación, generar planos, colaborar con otras disciplinas. Y también hay usos un poco más avanzados como la revisión automática del cumplimiento de las normas o estándares de diseño. Hay algunos software que permiten ingresar el modelo, se le dan los parámetros y el mismo software compara los parámetros versus lo que está en el modelo. Y la estimación de costos, ¿no? Algo que nos pasa en nuestra industria es que hacemos un costeo inicial en la etapa de preinversión para hacer un costo probable del proyecto, ¿no? Y decimos, mira, este proyecto va a costar, este hospital va a costar 200 millones de soles. Aprobado por el MEF, se le da presupuesto a la entidad pública, 200 millones. Pero luego viene la etapa de diseño, ¿no? Y en nuestro país yo no tengo evidencia de que los diseñadores entreguen también metrados y costos. Eso es algo que se hace al final. Al final se termina el diseño y ahí se costea. Y te da una sorpresa que no son 200, ¿no? Que son 300. Entonces, ¿qué pasa? Hay que retornar al diseño, el proyecto se cancela o hay problemas muy graves, ¿no? de Contraloría. Entonces, al final lo que toca hacer es controlar los costos en el proceso de diseño, que es una práctica poco común y por eso tanto es un poco más avanzada. Es poder tener metrados a medida que avanza el proyecto para poder confirmar que los costos estimados están siendo cumplidos. En la construcción también hemos hablado de todo esto. Usar los modelos para prefabricar componentes, revelar errores remanentes antes de la construcción, el uso de modelos 4D para la planificación, para mejorar la implementación de las Planner System y mejorar la relación de procura o de contratación con proveedores y subcontratistas. Y en la etapa de postconstrucción, el uso de los modelos permite mejorar la entrega de la información as-built. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en el cierre de un proyecto, ¿no? Y a los practicantes lo que les piden es, por favor, dibuja los planos as-built, ¿no? Y esa es una de las tareas por un lado importantes, pero por otro lado tan abandonadas, ¿no? Realmente en nuestra industria. El modelo as-built no se hace al último, no se hace a medida que se va haciendo la obra. Van habiendo cambios y esa información la vamos recopilando y la vamos grabando hasta que al final pues ya se tiene el modelo completamente construido. Pero en un modelo as-built pues no,
si lo hacemos al final, no tenemos ni idea de cómo están las instalaciones que están empotradas. Esas nadie las ve. Entonces, asumes que lo que estaba diseñado originalmente está empotrado, ¿no? Pero sabemos que eso no es verdad. Por tanto, tener los modelos pueden ayudarnos a hacer estas modificaciones a medida que avanza la obra hasta tener un modelo final así. Y luego la gestión de la operación con el Facility Management, que es lo que es importante en la etapa de operación, que tiene mayor costo. Muy bien, entonces, como resumen de esta primera parte, el mensaje es que a más temprano utilicemos BIM, es mejor. Hemos visto los costos relativos entre diseño, construcción y operación, donde el argumento es, hay mayores costos de operación realmente para un cliente que de diseño y construcción. Ciertamente, en el inmediato, el diseño y construcción es caro. Hacer el hospital ahorita me cuesta 300 millones, es un montón de dinero, pero la operación, pues en 50 años va a ser mucho más que eso. Entonces tenemos que pensar en la sociedad, tenemos que pensar en la sostenibilidad, en reducción de energía y la huella de carbono. Tenemos que hacer proyectos que consuman menos energía, menos electricidad, menos aire acondicionado, mayor ventilación natural, mayores jardines. Seguramente estrategias que han visto en otros cursos de cómo se hacen edificios sostenibles. Por tanto, tenemos que incorporar eso en el diseño de tal manera que tengamos el mejor proyecto para el uso que se quiere esperar en la sociedad. Y hemos visto ejemplos de cómo se utilizan los modelos en el ciclo de vida de manera general en el diseño y la construcción. Y finalmente hemos visto beneficios esperados en el ciclo de vida, ¿no? De beneficios de vida en el ciclo de vida de los proyectos. Tenemos la lectura de la página 15 al 28 del BIM Handbook, que está en PDF. Eso está colocado en Paideia. Y después de terminar la sección 3B, vamos a explicar la actividad de la semana, que es grupal. Se les va a dar un caso y van a tener que crear un PowerPoint con la resolución de ese caso. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, con eso terminamos la primera parte de la clase. Me pasé del tiempo, debía haber terminado a las 3 en punto, pero ya son casi 3:10. Pero espero que haya valido la pena. Entonces, mi plan siguiente es ir a un break de al menos 10 minutos y luego retornar para la sesión 3B. Una vez terminada la sesión 3B, haríamos otro break y luego hacemos la actividad del taller, que es, una vez más, una diapositiva para que ustedes llenen grupalmente. Pero antes de irnos al descanso, quería ver si hay algún comentario, pregunta a esta primera exposición. Siento que este tema ha sido bastante fluido y espero que haya sido claro, pero si hay algún comentario o pregunta, pueden hacerlo ahora. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo se relaciona bien con lo que ahora se dice la construcción 4.0? Bueno, quizás la pregunta es una pregunta relacionada al tema. Feliz de discutir otras preguntas en otro contexto al final de la clase, pero preguntas relacionadas al tema que he tocado ahora. Ay, lo siento. Bueno, para responder a la pregunta de su compañero, primero hay que definir qué es la industria 4.0, ¿no? No estoy seguro si todos tienen conocimiento de qué es la industria 4.0. Entonces, para poder hablar de eso, necesitamos que todos tengamos una base en común. Muy bien, entonces, por ahora de repente no hay preguntas, pero una vez más, el taller y la actividad que voy a dejar puede ayudar un poco a que ustedes puedan grupalmente discutir y exteriorizar. Yo creo que es importante que ustedes exterioricen lo poco o lo mucho que hayan entendido y si no lo hacen en la sesión principal,
de alguna manera más fácil es que lo hagan en grupos de 5 y puedan realizar esa conversación. Creo que es importante que ustedes tengan una actitud proactiva, entonces es importante generar estos espacios. Muy bien, entonces nos vamos a un descanso, son 3:12 en mi reloj, entonces deberíamos retornar a las 3:22 o 23 aproximadamente. Entonces nos vemos en un momento. Bueno, vamos a continuar ahora con la parte B de la clase de hoy. La parte B se denomina uso de modelos. Los objetivos de esta sesión 3B es identificar los beneficios de conceptualizar los usos de modelos, luego identificar las taxonomías de usos de modelos y finalmente utilizar una herramienta que se denomina el diccionario BIM, una herramienta desarrollada por BIM Excellence, que es un grupo de investigación y un grupo de profesionales de la industria de la construcción que están trabajando en temas BIM alrededor del mundo. Hace un rato, en la primera parte, mostré muchas potenciales usos de BIM en diseño y construcción, ¿no? Por ejemplo, tener planos, visualizar y hacer una planificación colaborativa, etc. Sin embargo, eso es un lenguaje bastante llano y plano para que todos podamos entender, pero nos corresponde dar ahorita un paso atrás y conceptualizar lo que denominamos los usos de los modelos o los que algunas personas llaman los usos BIM. Es una palabra común también, sin embargo preferimos llamarlo uso de modelos. Entonces, vamos a empezar primero con la definición de Crader and Messner, de Penn State, que ellos utilizan el término usos BIM. Luego BIM Excellence vamos a ver que se utiliza el uso de modelos. Tienen ciertas sinergias, evidentemente, y cada uno lo ha llamado diferente. Yo propongo que lo llamemos uso de modelos. En este caso, los usos BIM son definidos como un método de aplicar BIM para cumplir uno o más objetivos. Entonces, el uso BIM, que está aquí en color rojo, tiene propósitos o verbos de acción y tiene un objeto o características, ¿no? Por ejemplo, vamos a generar planos, ¿no? de una disciplina. Entonces, es combinar un propósito con un objeto o característica. Esa es la conceptualización de Crader and Messner, que son los autores de mucha información BIM de Penn State, que vamos a ver en esta clase y más adelante en otras clases sobre el plan de ejecución BIM. Los propósitos o esos verbos de acción, ellos dicen que son 5 categorías: generar, analizar, comunicar, realizar y reunir información. Y luego hay subcategorías, ¿no? Que son verbos de segundo nivel. Entonces uno puede generar, puede analizar, que puede ser coordinar o validar, o comunicar, que puede ser visualizar, documentar, etc. Entonces esto es la segunda categoría de verbos. ¿Y cuáles son los objetos
¿no? Los objetos son el sistema, la fase del proyecto, la disciplina o el nivel de detalle. Para poder entender esto mejor, vamos a hacer una selección de uso BIM, ¿no? Por ejemplo, unimos un objetivo asociado a una característica o un objeto. Entonces, tenemos un objetivo primario, secundario, terciario, que va unido a una de esas características, ¿no? El elemento del edificio, la fase, la disciplina, ¿no? O el nivel de detalle. Y la lista de usos de modelos es esta que está aquí en pantalla. Ustedes pueden ver que hay una lista de 25 usos de modelos que está alineado con el ciclo de vida, desde la planificación, diseño, construcción y operación. 4 etapas bien definidas. Y se definen usos de modelos, por ejemplo, para la planificación, el uso número 1, que es el levantamiento de condiciones existentes, puede abarcar potencialmente todo el ciclo de vida. Sin embargo, la coordinación 3D podría estar desde la coordinación, desde la planificación, diseño de todas maneras y la construcción. No tiene sentido hablar de coordinación 3D en la operación. O la planificación de obra, que está en el uso de construcción. Sin embargo, es algo que yo preferiría que se haga desde antes, ¿no? La planificación de obra no es necesariamente algo que se hace en la obra. Se tendría que diseñar, ¿no? Todos estos de acá son elementos que pueden venir desde el diseño. Entonces es una crítica que se le puede dar a esta estructura de uso de modelos. Y probablemente, y BIM Excellence lo resuelve, los usos de modelos no tienen que estar necesariamente alineados con el ciclo de vida, pero es un punto de partida. En el PDF que ustedes van a encontrar al final de esta clase, está el link donde tenemos esta lista de uso de modelos. Sin embargo, yo también tengo a la mano un archivo que también he subido a Paideia y que no está, pensé que lo tenía abierto, pero lo voy a abrir en este momento, que es un extracto de el Plan BIM de Chile, el Plan BIM que ha sido utilizado para el sector público, que se publicó hace poco tiempo, me parece que el año 2019. Y hay un extracto de ese Plan BIM Chile donde utilizan el término ellos usos BIM. Y colocan otra vez, ¿no? Los usos BIM son métodos de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una o edificación o infraestructura para alcanzar uno o más objetivos específicos. Estos usos sirven para explicar las diferentes formas en las que las partes interesadas del proyecto pueden utilizar BIM. Se dice que realmente el uso BIM es la operacionalización de la tecnología o de la metodología. Es finalmente lo que el usuario, o sea, el profesional de ingeniería, de diseño, de arquitectura, de construcción, al final del día utiliza el modelo para un uso específico, para cumplir ciertos objetivos. Aquí muestra que está utilizando la guía BIM del Penn State, de la Universidad Penn State de Estados Unidos, y muestra la tabla que les mostré hace un rato, ¿no? Que está aquí. Y por conveniencia, ¿no? Ellos antes han traducido, digamos, lo que está en el Penn State y probablemente adaptado para poder realizar las definiciones de los usos BIM. Entonces, pueden ver ustedes desde el número 1 hasta el número 25 por el final, con una traducción al español de lo que significa para el Plan BIM Chile los usos BIM. Entonces, este es un material que yo ya he subido para que ustedes fuera de clase y para que hagan la tarea que vamos a despejar para esta clase grupal, puedan definir
los usos que van a utilizar para la actividad. Entonces pueden leer y tratar de sintetizar esa información para su propio aprendizaje. Entonces esto lo dejo como recurso para que ustedes lo puedan consumir luego. Eastman en el BIM, Eastman et al. En el BIM Handbook que ustedes están leyendo, no tiene realmente el concepto de usos BIM o usos de modelos. Lo que ellos llaman es BIM Application Areas, ¿no? Que son las áreas de aplicación BIM, con potenciales beneficios para los clientes, los operadores, etc. Y ustedes pueden ver aquí en esta tabla, en la columna número 2, estas áreas, ¿no? Entonces dice, para los diseñadores y arquitectura y los ingenieros, las áreas son la programación espacial y el cumplimiento del programa de arquitectura, análisis energético, planificación de escenarios, análisis y simulación de instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas, ¿no? y revisión y comunicación del diseño. Para los arquitectos, ingenieros y contratistas, metrados y estimación de costos, y la coordinación del diseño, que es la detección de incompatibilidades. Luego, para los contratistas y fabricadores, una simulación de cronograma o simulación 4D, control de proyectos y la prefabricación. Y para el capítulo, bueno, de clientes, ¿no? El tema de análisis del edificio en términos de sustentabilidad, la simulación de las operaciones y la entrega y la gestión de activos. Entonces, no tienen el concepto de usos de modelos o usos BIM, pero sí las aplicaciones, que probablemente está un poco relacionado a lo que habíamos hablado en la parte 3A. Y finalmente, BIM Excellence, usando el diccionario BIM, que es la herramienta que vamos a ver en un momento más. Los usos de modelos son entregables del proyecto que resultan de generar, colaborar y unir modelos 3D a bases de datos externos. Realmente, como dije hace un rato, el uso de modelos es la operacionalización de un entregable de proyecto, un modelo, que lo voy a utilizar para un fin específico. Entonces yo como arquitecto o como ingeniero estructural o como constructor o como cliente o como gerencia de proyectos, utilizo el modelo para un fin específico. Y eso es lo que voy a colocar más adelante en el plan de ejecución BIM, y voy a tener que gestionar los recursos para que ese uso de modelo se realice según lo planificado. Por tanto, el uso de modelos es un conjunto de requerimientos. Yo tengo una lista de 25 usos de modelos, por ejemplo, en el caso anterior. Probablemente yo no voy a utilizar los 25 para el proyecto, utilizaré solamente un subconjunto de ellos. Probablemente 2, probablemente 1. Pero ese es el alcance para el primer proyecto, quizás. Para un siguiente proyecto podemos mejorar la madurez de ese uso de modelo y luego avanzar con otros, según sean las necesidades del proyecto. De momento, la industria peruana utiliza más visualización, utiliza más coordinación 3D. Y en menor medida, otros usos. Vamos a ver eso en unas imágenes que tengo de los estudios de adopción BIM que hemos realizado en la universidad. El uso de modelos representa también las actividades especializadas. No todos son capaces de entregar todos los usos de modelos. No todos son capaces de hacerlo. Necesitamos tener software, necesitamos tener equipo que pueda realizar ese uso y luego gente que pueda consumir ese uso para poder cerrar el círculo, ¿no?, de la toma de decisiones. Si voy a utilizar un modelo 4D o un modelo BIM de planificación, necesito tener gente que sepa hacerlo en el equipo, de tal manera que podamos realizarlo y que luego los ingenieros que toman decisiones puedan consumir ese modelo para poder
efectivamente realizar actividades de toma de decisiones. Y todo con el objetivo de tener resultados del proyecto. Todo eso está alineado con los objetivos. Los usos de modelos facilitan la comunicación entre personas, equipos y empresas. Entonces, nos ayudan a clarificar, por tanto, los requerimientos del proyecto y los resultados deseados. Y estos requerimientos y resultados los podemos unir con las competencias de las personas, las herramientas que vamos a utilizar y los métodos. Entonces yo puedo decir, voy a utilizar BIM para hacer análisis energético en la etapa de diseño. Ok, muy bien. ¿Es importante para el proyecto? Sí, es importante, muy bien. El cliente quiere conocer la performance energética del proyecto. Es importante, estratégico y clave. Con CAD no lo podemos hacer, definitivamente. Con un modelo tridimensional se puede hacer la simulación. Muy bien. Tenemos el software para simular. Tenemos a la persona que conozca manipular el software para poder hacer esa simulación. Tenemos un método para poder ejecutar efectivamente ese entregable digital. Sabemos cuáles son los pasos para realizarlo. Tenemos las herramientas, el proceso, el método y las competencias en ambos lados, en la parte del que hace el modelo y por otro lado quien consume el modelo. Entonces eso nos permite tener un lenguaje que facilite la comunicación, como dice al inicio, entre personas, equipos y empresas. Como beneficios, nos ayuda a identificar los entregables. No solamente es, quiero un modelo de cada especialidad, modelo de arquitectura, de eléctrica, eso es lo más fácil. Eso hoy ya lo hace cualquiera, entregar modelos. Pero ¿qué quiero de esos modelos? Quiero un reporte de coordinación espacial, ¿no? Cero incompatibilidad. Ese es un uso de modelo específico. Nos ayuda a tener esos entregables que deberían estar alineados con los requerimientos de información del cliente, ¿no? Que son los EIRs, que son Employer Information Requirements, que son requerimientos de información del cliente. Por otro lado, si queremos capacitar a personas, nos pueden ayudar a definir objetivos de aprendizaje, ¿no? Por eso nosotros en nuestro curso BIM Management que tenemos en la escuela, en el departamento de ingeniería, que es para un curso de posgrado, hemos utilizado los usos de modelos como objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos de este equipo de BIM Managers? Queremos que sepan análisis energético, coordinación espacial, colaboración multidisciplinaria, uso del entorno común de datos. Entonces, les damos paquetes para que ellos aprendan a tomar, a implementar BIM en la manera operacional. No solamente los modelos que se crean. Los modelos hoy un modelo ya lo crea cualquiera. Lo que nos importa como profesionales que hacemos gestión BIM es utilizar esos modelos para poder realizar toma de decisiones. Creo que ese es el concepto que ustedes quiero que se lleven de esta clase. Por tanto, nos ha ayudado, ¿no? Para definir esos objetivos de aprendizaje. Y por otro lado, nos ayuda a medir la capacidad y madurez de las personas, de las organizaciones. Entonces, un cliente dice, ok, yo voy a pedir para este proyecto, yo soy el cliente público, digo, para este proyecto quiero un análisis energético. ¿Quiénes de todos los postores cumplen con los requisitos? ¿Quiénes cumplen con saber cómo se tienen el equipo, tienen los conocimientos y podemos hacer esa medición de capacidades y madurez? Por otro lado, permite asignar responsabilidades, quién va a hacer el uso de modelos. Y finalmente permite cerrar brechas semánticas con otras industrias, ¿no? Sobre todo la que más nos importaría sería el Facility Management, ¿no? Cómo utilizamos los modelos, ¿no? en entornos que ya son fuera de la obra, del diseño y la construcción. Y BIM Excellence, o BIM Excellence, es BIM-E, BIM Excellence Initiative, o iniciativa de BIM Excellence, tiene este marco conceptual de los usos de modelos, ¿no? Se tiene una lista de usos generales de modelado, que es eso que les digo, hoy cualquiera ya modela eso, cada una de las especialidades. Acá se propone una lista muy interesante,
Pero el corazón, y lo que yo quiero que es comparable con lo de hace un rato de Penn State, que tenía estos 25 usos, aquí hay grupos de usos de modelos por acción. Recuerden que los grupos en Penn State eran por ciclo de vida, ¿no? Diseño, construcción, operación, planificación al inicio. Aquí son por usos, por acciones, perdón. Dice captura y representación. O sea, los usos de modelos de captura y representación, de planificación y diseño, de simulación y cuantificación, de construcción y fabricación, de operación y mantenimiento, de monitoreo y control, y de unificación y extensión con otros sistemas. Un poco de repente recordando la pregunta de hace un rato de su compañero sobre la industria 4.0, ¿no? Aquí está cómo se une BIM con otros sistemas, la extensión. Vamos a ver. Captura y representación. Aquí hay una lista de uso de modelos. No vamos a leerla, pero documentación 2D es una representación, una captura, pero el escáner láser, por ejemplo, es una captura de información. O la topografía, ¿no? Es una captura de información. La fotogrametría es otro tipo de captura. Entonces aquí empezamos a unir otras tecnologías y también un poco relacionado a la pregunta anterior de su compañero. Se dice, ¿no?, de que el uso de drones, el uso de láser escáner, ¿no?, es unir ya otras tecnologías de la industria 4.0 en BIM. Entonces, aquí ya se empieza a poder consolidar todo ese tipo de usos en este entorno de uso de modelos. Entonces, esta es la serie 2. La serie 2 con ciertos códigos. Pues ustedes, de repente, la lista de 25 no les parece tan buena. Dicen, no, yo prefiero utilizar esta, ¿no? Esta lista me parece mejor, más completa. La serie 3 de planificación y diseño, planificación de la construcción, autoría de diseño, que es cuando hacemos modelos nativos de las especialidades, la planificación de operaciones, etc. Las definiciones las vamos a tener en un rato, les voy a mostrar cómo. Luego, simulación y cuantificación, es una lista un poco más grande. Se tiene por aquí, de repente, el análisis de accesibilidad, la simulación de realidad aumentada, la detección de incompatibilidades, el análisis de constructabilidad, o el análisis solar, el análisis estructural, el análisis de elementos finitos, análisis térmico, simulación de realidad virtual, etc. Metrados, quantity takeoff, etc. Entonces aquí hay una serie de usos que, en mi opinión, tiene tiene un mejor nivel de detalle, ¿no? Construcción y fabricación, impresión 3D, ¿no? Como dije hace un rato, en BIM Excellence ya no se habla solamente de BIM, ¿no?, sino cómo realmente es la digitalización de la industria. Entonces ya tenemos que incluir todo. En este caso la impresión 3D para la construcción y fabricación, o el prefabricado de concreto, el prefabricado de encofrados, la logística, etc. Operación y mantenimiento, la serie 6, mantenimiento preventivo, el monitoreo de los activos, la inspección de edificaciones, etc. Monitoreo y control, ¿no?, el uso de BIM en el campo, en la obra, ¿no?, el uso de sensores, ¿no?, real-time utilization, utilizar sensores en tiempo real, sensores de temperatura, sensores de presencia, sensores de inundación, sensores de fisuras, etcétera, que se puede implementar con información digital. Y aquí está el linkeo, ¿no? El linkeo, la unión y la extensión. Es como BIM empieza a unirse con sensores, que son los IoTs, esto es la industria 4.0, con sistemas de facility management, ¿no?, o sistemas de
Geographic Information Systems, ¿no? Que son los sistemas de información geográfica. Esto es más importante, por ejemplo, en proyectos de carreteras, donde ya no solamente es importante el modelo de la carretera y el puente, sino también del entorno, ¿no? De toda la geografía, comunidades, ríos, lagos, etcétera. Tenemos que tener toda esa información. Entonces ya no solamente es el modelo del proyecto, sino es en el entorno. ¿Cómo utilizamos esta información? Entonces, una vez más, voy a abrir el archivo que tengo pertinente, que también está en Paideia, que ustedes deben ser capaces de mirar. Voy a ahora compartir el PDF con esta lista de uso de modelos. Es un documento que en este caso está en inglés. Pueden ver aquí que es de la iniciativa de BIM Excellence, la tabla de uso de modelos. Acá hay una introducción de quién es BIM Excellence, pueden entrar a los links para ver quiénes son. Y acá dice qué son los usos de modelos, es la definición que di hace un rato, ¿no? Es el uso de modelos identifica, ¿no? Y unifica los requerimientos de información que son necesarios como entregables o incluidos, ¿no? Dentro de modelos 3D digitales. Aquí más abajo está la imagen que presenté hace un rato, con los usos generales y luego los usos de dominio. Y los usos generales, que es la categoría número 1, es distintos tipos de modelos, ¿no? Y acá hay una lista bastante compleja, ¿no? Que va mucho más allá de lo que nosotros hacemos de 5 especialidades, ¿no? Arquitectura, estructuras eléctricas, sanitarias y mecánicas. Aquí tenemos una lista mucho más amplia desde modelación de ladrillos, ¿no? Modelado de ductos, de fachadas, de sistemas contra incendio, de cimentaciones, etcétera, de sistemas hidráulicos. Y la lista es bastante larga, no vamos a ir por una de ellas, pero no es la más importante para esta clase, ¿no? La más importante es esta, la categoría 2. Como dijimos, aquí están las series de captura y representación, planificación y diseño, simulación y cuantificación, etcétera. Y aquí a la derecha están los usos. Entonces yo puedo, si ustedes ven ahí, pueden encontrar que hay un link que dice bimdictionary.com/2D documentation. Entonces pueden dar clic a estos usos de modelos, ¿no? Y pueden acceder a la herramienta del diccionario BIM. Yo he dado clic, imagino que no están viendo, tengo que compartir ahora la página que se ha abierto. Entonces, la página que se ha abierto es esta, diccionario BIM, y acá está, ¿no? Documentación 2D, ¿no? El uso de modelo, lo que representa cómo los modelos, los planos 2D son extraídos de modelos 3D. Los planos 2D incluyen típicamente plantas, secciones, elevaciones y detalles. Si uno da clic aquí, puede ver idiomas. Aquí están todos los idiomas en los que se ha traducido este diccionario. Y aquí está el español. Bueno, y aquí está ya en nuestro idioma, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ser capaces de utilizar los usos de modelos ver la lista también y ver las definiciones, ¿no? Y ver cuáles son las que más se acercan a las que ustedes necesitan. Entonces, con eso retorno a nuestro PDF. Entonces, ustedes ya tienen ese PDF, está en Paideia, pueden utilizarlo, descargar, mirar y utilizarlo para la tarea que vamos a dejar. Eso es básicamente lo que quiero que grupalmente, algunas cosas, no les voy a pedir que lean las definiciones de los 76, pero algunas cosas llamarán su atención, entonces esas pueden ustedes ir, mirar al diccionario y tomar nota de lo que es importante para ustedes.
Muy bien, entonces con esto vamos retornando al PowerPoint, porque esta es una herramienta importante. Anoten la página web del diccionario BIM. Ustedes van a tener acceso al diccionario de todas maneras con el archivo, pero de repente les copio el link en el chat para que puedan dar también clic. Entonces ahora retorno a mi PowerPoint. Mi PowerPoint, ¿dónde está? Se ha perdido mi PowerPoint. Acá está. Listo. Entonces ahora seguimos con una implementación para poder, por ejemplo, ponerlo en un plan de ejecución BIM. Entonces, si un uso de modelos es el que se llama Clash Detection, que es detección de incompatibilidades, en el alcance del proyecto tenemos que establecer si el uso de modelo es aplicable para ese tipo de proyecto, establecer si se requiere detección de incompatibilidades para este proyecto específico, o la prioridad relativa, o quién es la parte responsable para llevar a cabo la detección de incompatibilidades. Entonces, tener un lenguaje modular, yo puedo definir, para este proyecto quiero 5 usos de modelos, entonces tengo que establecer si es importante para este proyecto específico, cuál es la prioridad entre los 5, cuál es el que debo tener mayor prioridad, y quién va a ser la parte responsable de llevar a cabo ese procedimiento. Luego en la evaluación, cuando quiero contratar a la parte responsable, tiene la capacidad de realizar esa actividad para luego evaluar la calidad de la detección de incompatibilidades entregada por la parte responsable. En el análisis, analizar si las habilidades de detección de incompatibilidades coinciden con los requisitos y generar una recomendación para continuar, aclarar, modificar o terminar la detección de incompatibilidades. En la planificación, cuando ya queremos ejecutar esa actividad, seleccionar la aplicación de software adecuada para realizar la detección de incompatibilidades, obtener acceso a los modelos para hacer la detección de incompatibilidades, o sea, para poder hacer ese uso, yo necesito varios modelos seguramente, ¿no? Entonces debo planificar ese flujo. Antes de realizar esta detección necesito esto y esto para realizar el uso. Preparar modelos para la detección de incompatibilidades, definir componentes y sistemas, como por ejemplo seleccionar, filtrar elementos, y finalmente identificar los resultados del objetivo. La ejecución, generación de un informe, comunicar resultados, y luego medir si el flujo de trabajo se ha confirmado y qué cosas se puede refinar en la próxima ronda de detección de incompatibilidades. Entonces uno puede, utilizando este lenguaje modular, yo puedo reemplazar lo que está entre corchetes por cualquier uso. Análisis solar, análisis térmico, análisis estructural, fotogrametría, escáner láser, y poder planificar como gerente BIM, como gerente de proyectos, poder hacer una buena, un buen uso de los usos de modelos. Y acá está un flujo, ¿no? Preparado por también BIM Excellence, que es aplicable a la detección de incompatibilidades, si más no me equivoco. Aquí está, por ejemplo, el inicio, la detección de incompatibilidades está referida al plan de ejecución BIM. Entonces hay modelos 3D iniciales, que son de muchas especialidades, pero hay que hacer una estrategia, preparar los modelos para la federación, luego federar las disciplinas, preparar el modelo federado para la detección de incompatibilidades, hacer el chequeo de los modelos federados, analizar las interferencias y crear un reporte, y luego resolver para generar un reporte de detección de incompatibilidades. Y ese es el entregable final, cómo resolví todos los problemas que encontré. Entonces este es el uso más simple de BIM. Por aquí empiezan todas las empresas, y también ustedes van a ver esto en los laboratorios. Van a utilizar detección de incompatibilidades para
ejecutarlo en Navisworks y luego en Revisto, de tal manera que van a tener que pasar por un flujo muy parecido a esto, ¿no? De cómo obtienen los modelos y luego se juntan, hay que exportarlos a un formato NWC para llevarlos a Navisworks y luego hay que federarlos y se transforman en un formato NWD. Eso lo van a aprender ustedes más adelante. Pero ese es el flujo, ¿no? Entonces, para algo como, que es ya muy común, es un conocimiento ya bastante conocido por los especialistas, ¿no? Pero a medida que nos alejamos de usos menos comunes, ya empiezan a haber problemas, ¿no? De cuál es la repetibilidad de estas actividades. Entonces, con esto tenemos la implementación del uso de modelos. Y para ir cerrando, ¿cómo nos ha ido en la industria peruana de la construcción? Y bueno, quizás es un poco ambicioso decir la industria peruana porque no hay estudios completos del Perú, pero sí tenemos 2 estudios que hemos realizado en la universidad. El primero fue el primer estudio de adopción BIM del año 2018 y luego el segundo estudio de adopción BIM 2021, que presentamos en marzo de este año. Y en ambos estudios fuimos a campo con tesistas para hacer encuestas a obras de construcción para poder investigar la penetración de BIM en los proyectos. Normalmente la encuesta incluye preguntas sobre si ha habido implementación de BIM, si sí o si no. Si no se ha utilizado BIM, se hace preguntas, ¿por qué no? Y si sí se utilizó, se investiga más, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué se ha modelado? ¿Cuándo? El nivel de envolvimiento del cliente, etc. Esos estudios están disponibles. Nosotros los vamos a ver en la última clase de este curso. Pero si quieren darles una mirada, existen, pueden googlear, pueden primer estudio de adopción BIM o segundo estudio de adopción BIM y los debe llevar al repositorio PUC. Pero por ahora quiero extraer los usos de modelos que hemos encontrado. Este es el primer estudio de adopción BIM. Aquí están los usos de modelos. Por aquí están el porcentaje de la muestra de los que han adoptado BIM. O sea, esto es solamente dentro de los... O sea, fuimos a campo, un porcentaje dijo sí, nosotros utilizamos BIM, y otro porcentaje dijo no, nosotros no. Dentro del sí, aquí está mostrado qué tanto han hecho. Y en color morado y en color celeste está el alto o muy alto, ¿no? Por ejemplo, la visualización de modelos 3D, alto y muy alto, es estas 2 barras de acá, ¿no? O sea que esto representa casi el 70%. O sea, el 70% de los usuarios BIM en proyectos lo utilizan para la visualización de modelos. Luego el siguiente es compatibilización, 65%. Utilizan BIM para compatibilizar. De manera alta y muy alta, ¿no? Son escalas un poco subjetivas, pero nos da una ruta, ¿no? De lo que está pasando. En menor medida, diseño colaborativo, 40% nada más de estas 2 barras. Y luego seguimos bajando, ¿no? Y miren cómo ya baja a niveles muy, muy pequeños, ¿no? Planos 2D de modelos, solamente un 20%, 25%. Es poco. Metrados y presupuestos, 15%. Prefabricación de componentes, casi nada. Simulación de 4D, 15%. Control de obra, 15%. Control de calidad, 15%. Entonces, ¿se dan cuenta cuáles son los usos más predominantes en el Perú? Estos de acá. Visualización y compatibilización. Lo cual nos demuestra que estamos en un nivel de madurez bajo. En el 2018. Vamos a ver qué pasa en el 2021. Ha cambiado esto un poco. Y también tenemos, cambió la escala de colores. Ahora el verde oscuro con el segundo verde es alto y muy alto. Y acá ya lo ordenamos un poco en bajada. Entonces, visualización de modelos se mantiene en un 65-70%. Entonces, básicamente el margen de error que existe. Compatibilización, también 60%. Extracción de metrados, avanza un poco más,
estamos en un casi 40%. Diseño colaborativo, 35%, avanza un poco más. Análisis de constructabilidad también avanza bastante. Control de avance de obra, 25%, estas dos. Estimación de costos, 20%. Modelos, ha subido un poquito, 20%. No, creo que se mantiene, ¿verdad? Comparado con el anterior. Era 25 en el anterior. Sí, pues era 25%. Se mantiene. Prefabricación y simulación de 4D. Entonces, una vez más, el estudio revela de que lo que más se hace en Perú es visualizar y compatibilizar, por ahora, en los proyectos de construcción. En menos medida, pero avanzando ya a un ritmo interesante, metrados, diseño colaborativo y análisis de constructabilidad. Entonces, esos son los usos que la industria peruana tiene más experiencia. Si yo quiero pedir a un contratista o a un consultor de ingeniería, por favor, hagan en el contrato quiero hacer un análisis térmico, pues nadie lo va a hacer porque no hay experiencia, no hay habilidades, no hay competencias. Por eso tenemos que trabajar en educación, en requerimientos y en uso, ¿no? Finalmente tener capacidad, no solamente es que lo hagan, que me entreguen un modelo de análisis energético, sino cómo yo utilizo esa información para tomar decisiones, para poder ver cuál es la mejor alternativa para el proyecto. Entonces, estamos ya por terminar esto. Hemos visto en esta parte 3B los usos BIM, los usos de modelos o las aplicaciones BIM, son nomenclaturas diferentes, ¿no? La primera de Penn State, la segunda de Eastman y la tercera de BIM Excellence. Hemos visto los principales usos de modelos, tanto de BIM bueno, de las tres realmente. Hemos visto las listas, les he dado herramientas para que ustedes vayan e investiguen un poco más. Y hemos visto los usos de modelos en la industria peruana de la construcción. Con esto, hemos terminado la parte 3B de la clase y nos toca ir a un descanso de 10 minutos también. Pero antes de ir al descanso voy a mostrarles la actividad que vamos a realizar cuando volvamos del descanso. Tenemos esta diapositiva, es una diapositiva muy sencilla, solamente una lámina. Y aquí está. Dice, es muy genérico, realmente lo que yo quiero que ustedes discutan un poco. Seleccionar 3 usos de modelos más importantes para un proyecto de hospital regional. Entonces yo quiero que ustedes digan qué uso de modelo, en qué etapa del proyecto, o etapas quizás, y por qué es importante. Entonces este ejercicio me parece que en base a la clase, en base al conocimiento previo y a una discusión grupal donde puedan ustedes compartir ideas, alguien como siempre comparte esta diapositiva en la pantalla, alguien va escribiendo, y van discutiendo ideas. Esta vez en sus grupos que ya van a ser definitivos. Entonces, antes de ir al descanso, vamos a compartir esta diapositiva con ustedes. Como siempre, tengo que hacer varias cosas. Tengo que cerrar la diapositiva porque si no, no me deja compartir. Entonces, esta diapositiva ahorita la cierro y voy al chat. Lo mando a todos. Y voy a Dropbox. Clase, semana 3, sesión 3. Entonces estoy compartiendo el archivo, ya llegó al chat. Y quizás lo más conveniente sea que vayamos al descanso ahora mismo, son 4 y 6. Volvemos a las 4 y 16. Abro las salas, se van a las salas y trabajan ahí por probablemente 25 minutos. Y luego regresamos para compartir las diapositivas. Hay una pregunta de Aragón. Dice, tenemos que pasarnos en lo planteado por un... Yo creo que
hoy les dejo completa libertad. Yo prefiero utilizar el término uso de modelos, pero como les dije, en la industria se utiliza usos BIM, aplicaciones BIM. Ustedes vean si utilizan BIM Excellence. Para la actividad de ahorita, pueden ver cualquiera realmente, pero para la tarea que van a realizar para la siguiente clase, sí tienen que grupalmente discutir ahí cuál es mejor, utilizamos esta, la otra, tendrán sus argumentos. Yo no voy a juzgar qué lista utilizan, sino más bien cómo utilizan esa lista. Creo que es lo más importante. Bien, ahora sí vamos al descanso. Regresamos en 10 minutos. ¿No? O sea, no sé, la cantidad, o sea, obtener la mayor tratar de obtener la mayor exactitud con las cantidades, ¿no? Entonces, por eso también mencionamos la estimación de costos y presupuestos para reducir los riesgos, ¿no? Del contratista. Y finalmente un control de avance, ¿no? En la etapa de construcción, que realizar un seguimiento real y ordenado del avance en obra es algo crucial, ¿no? Más que para valorizar a los subcontratistas, para comparar con la planificación inicial del proyecto, ¿no? Y controlar los tiempos y poder tomar decisiones respecto al, al avance que se esté dando. Entonces, eso es lo que se ha conversado en el grupo y a las conclusiones que hemos llegado. Muy bien. Es un buen punto de partida. Gracias por la presentación, Rodrigo. No bajen la diapositiva. Creo que todavía falta poder comentar brevemente. Creo que Isabel, ya, correcto, gracias. Para mí es importante que este tipo de ejercicios los pueda motivar a explicar las ideas detrás de lo de lo que están presentando, ¿no? Por eso me importaba mucho entender la columna del por qué. El tiempo ha sido también corto, pero la selección de estos tres usos me parece bastante interesante. Como mencionó su compañero, un proyecto de infraestructura como hospitales, infraestructura social que se llama, es muy complejo, a diferencia de, por ejemplo, un edificio residencial, ¿no? La compatibilización de mucha información es vital para poder, como bien ponen ahí, para evitar trabajos rehechos y al menos asegurar los costos y tiempos, ¿no? Respecto a los otros dos, creo que están muy de la mano, no, no solamente el costo y el costo de obra, sino el control del avance, ¿no? Creo que un buen punto de partida. Nos queda espacio para un grupo más, gracias al grupo número 6. Gracias, Isabel, puedes bajar la diapositiva. Nos queda espacio para un grupo más, alguien que quiera presentar la información. Gianmarco Lira, adelante. Sí, ¿qué tal, profesor César? No se escucha bien, pero grupo 4 estoy viendo que representas. Perdón, ¿se me escucha ahora sí? Ahora sí, ahora se escucha. Gracias. Bueno, en este caso nosotros hemos escogido estos tres usos. La coordinación 3D, que pertenece a las etapas de planificación, diseño y construcción. Y la razón por la que la hemos elegido es porque creemos que es necesario que se coordinen los diseños de las diversas especialidades para que se pueda evitar incompatibilidades y se generen futuros gastos. El segundo punto o el segundo uso, el análisis estructural, creo que también lo hemos escogido porque conocemos que un hospital es una estructura esencial, la cual debe conservarse ante cualquier emergencia y también debe garantizar la seguridad de los usuarios. Y por último, la gestión y seguimiento de espacios la consideramos porque en caso de que exista alguna remodelación o ampliación del hospital, es necesario que la operación del mismo no pueda ser interrumpida, debe seguir funcionando. Y ya, eso es en resumidas cuentas, pero también consideramos que hay muchos otros usos que son importantes
y que en algunos de ellos hemos encontrado, hemos tenido discusiones, pero hemos llegado a un acuerdo en estos tres. Claro, el ejercicio pedía priorizar tres, probablemente sean la lista de usos relevantes para un proyecto sea un poco más larga, ¿no? Y me parece interesante que ustedes han priorizado, al igual que el grupo anterior, la coordinación multidisciplinaria 3D. Creo que eso es algo que tenemos que considerar primero, pero ustedes también han considerado el tema de desempeño, ¿no? Desempeño estructural, para asegurar la seguridad del edificio, de la edificación y además para el desempeño en operación. Entonces creo que ahí han tenido un buen argumento, ¿no? Para que la operación del hospital no sea interrumpida. Muy bien, gracias Gianmarco por esta presentación. Y ahora me toca a mí explicar brevemente, ya para cerrar la clase, la actividad para la semana. Ya está en Paideia activada, así que ustedes lo pueden, ya lo pueden ver. Se pone un pequeño caso y es un proyecto hospitalario también, o sea que ustedes pueden continuar la discusión que hemos empezado ahora, seguirla extendiendo, pero con un poco más de información sobre plazo, costo y algunos requisitos, como por ejemplo una reducción del consumo energético y del agua potable en el ciclo de vida. Por tanto, este es el contexto para que ustedes desarrollen dos actividades específicas. Primero, en una misma lámina de PowerPoint, lo ideal es que sea solamente una sola lámina, ustedes puedan gráficamente incluir la propuesta de softwares de modelado y colaboración que propondría para cada etapa de proyecto, y luego identificar los usos de modelos para cada etapa del ciclo de proyecto, y, de ser posible, identificar usuarios responsables. Entonces aquí vamos a ir construyendo una narrativa. Desde la clase anterior, recuerdan que hemos visto una serie de software de modelado, de colaboración. Ustedes pueden investigar un poco más, entrar a la web, ir a ver a los proveedores de software y ver qué cosas hay en el mercado que sean aplicables para usos de modelos que ustedes van a seleccionar. Si, por ejemplo, ustedes seleccionan que para este proyecto tienen que usar análisis energético, ¿con qué software lo vamos a hacer? Pues van, averiguan, ¿no? Y arman una única infografía de un solo PowerPoint. No queremos algo muy largo, sencillamente concentrar ideas gráficamente en una sola lámina. El plazo es hasta el próximo martes, hasta las 6 de la tarde, y tiene un puntaje de 3 puntos, ¿no? En este caso es una tarea global, una grupal. Basta que solamente uno suba el archivo y es aplicable para todo el grupo. Muy bien, con esto yo estaría terminando la clase de hoy. Y si hay alguna pregunta pueden hacerlo ahora mismo. De lo contrario, estaríamos terminando la clase y nos estaríamos viendo la próxima semana. La próxima semana, según mi calendario de planificación, nos toca continuar con el siguiente tema, que es niveles de información. Y la próxima clase es una clase corta, entonces es una de las clases de 1h30. Entonces, normalmente en esta clase vamos a hacer dos grupos van a exponer. El grupo número 1 y grupo número 2 en esta oportunidad van a exponer los resultados de las tareas. Y luego yo presento la clase de niveles de información. Ricardo Luna tiene una consulta. Sí, profesor. Disculpe, quería saber si los usos de modelos pueden ser de cualquier categoría, porque, por ejemplo, en el trabajo, la discusión de ese momento en mi grupo consideramos modelos de uso de la categoría 1, pero en los grupos que expusieron vi que habían considerado de categoría 2. Entonces, no sé si... Sí, yo creo que para poder comparar cosas similares deberíamos hablar de la categoría 2. Ya, Excellence categoría 2, sí. ya, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Ricardo, gracias por la consulta. Bien, entonces se nos ha agotado el tiempo. Gracias por su participación y su asistencia a la clase. Si tienen algún inconveniente o consulta, no duden en escribirme. De lo contrario, ya nos vemos en el próximo miércoles
a las 2 de la tarde. Muy bien. Que les vaya bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.